El mariachi de la muerte, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Hace algún tiempo fui el integrante de un grupo de mariachi. No es que fuéramos los más buenos, pero sí que nos llegaba buen trabajo. En una ocasión nos llamó una mujer para que cantáramos en el velorio de su esposo. Es algo muy común en mi país que se le cante a los muertos la música que les gustó en vida. Así que era una petición que cabía entre lo normal. La señora nos dijo que el velorio se llevaría a cabo en la propia casa de ella y el difunto. El señor era fanático de los mariachis. Su canción favorita era El Abandonado. Era esta con la que cerraríamos la tanda de 8 canciones. Debíamos llegar a las 8 de la noche, pero siempre llegábamos unos 45 minutos antes. Así nos preparábamos para organizar los instrumentos. Llegamos al frente de la casa y vimos algo que nos sorprendió. De la casa salía otro grupo de mariachis. Todos vestían de negro. Al mirarlos a la cara, vimos que todos tenían disfraz de calavera. Parecían muertos todos. No cantaban, pero sí llevaban sus instrumentos. Solo había un hombre que no iba vestido de calavera. Tenía un vestido gris elegante, pero de un color muy sepulcral. Mis compañeros y yo nos miramos sorprendidos. A lo mejor había un grupo antes que nosotros, o nos habíamos dejado en la estaca. El hombre de gris nos miró con tristeza. Se subió a la carroza fúnebre y se marcharon. Nos pareció algo extraño aquel cortejo, pero pensando más en nuestros intereses, entramos de una a la casa y no le prestamos más atención al grupo de mariachis calaveras. Al llegar la viuda, aunque compungida, se mostró alegre de vernos. Nos pidió acercarnos al ataúd. Cuando estábamos listos para cantar, ella pidió abrir el ataúd por completo. Lo que vimos nos dejó a todos de una sola pieza. El hombre que estaba en el ataúd era el mismo que iba con el cortejo fúnebre de las calaveras. El vestido gris era el mismo. No podía ser aquello, era algo inexplicable. No era capaz de cantar. La voz no me salía. Nunca acostumbraba a tomar licor en estas ocasiones, pero después de la impresión vivida, debí pedirle algún licor a la viuda para reponerme. Me dio un tequila y así pude cantar, aunque no es mi mejor forma. Lo que vi me tenía confundido, por no decir que aterrado. Cuando llegó la última canción, El Abandonado, un viento apagó las velas, las bombillas empezaron a parpadear. Quería irse la energía, y aunque no todos mis compañeros dicen haberlo visto, otros y yo podríamos asegurar que vimos cuando el muerto se movió dentro del ataúd y sonrió. Estas fue muchas de las experiencias que viví en mi época de mariachi. En otra ocasión nos contrataron para cantar en una despedida de solteros. Era en un bar o cantina. Debíamos cantar 12 canciones. Desde que llegamos escuchábamos que el hermano del novio era pendenciero y mal bebedor. También se decía que era un hombre malo, que brujo que pactó con el diablo. Un sinfín de cosas escuchamos, pero nosotros solo teníamos que cantar. Cuando llegó el hermano, ya habíamos cantado un par de canciones. En verdad era un hombre extraño y producía una sensación de repulsión. A la mitad de nuestra rutina, el hombre ya se había tomado una botella, ya hablaba duro y por todo rezongaba. El hermano quiso calmarlo, pero las cosas se salieron de la normalidad y los dos hermanos se fueron a los golpes. En estas, un puñal se vio en las manos del novio, y yo puedo asegurar que vi cuando el novio atravesó al hermano con el puñal, pero este simplemente no le hacía nada. El hombre se reía con una risa misteriosa y ponía su pecho para recibir las embestidas del puñal de su hermano. El hombre le dio un golpe en la cara al hermano, al novio, y lo dejó noqueado. Unos 3 hombres fueron a agarrarlo, pero este simplemente desapareció en un humo oscuro, como si fuera el mismo diablo. Todos pensamos que el novio estaba muerto, pero después de un rato volvió en sí, pidió un trago y nosotros terminamos con la rutina. Lo que vimos esa noche es algo inexplicable. Aquel hombre en verdad tenía algo que ver con el diablo o con algo que no es de este mundo. Agradecería mucho que le dieras like y dejaras un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El muerto del basurero, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Era Rogelio, uno de los tantos que iba al depósito de basura municipal a recolectar artículos de la basura.
ya fuera para venderla como reciclaje o muchas veces encontraban artículos con algún valor comercial. Lo que el rico desecha, el pobre lo hace dinero. Esa era la frase de Rogelio. Era este el que más madrugaba, ya que tenía 5 hijos que alimentar. A algunos les molestaba porque cuando ellos llegaban, este se había sacado las mejores cosas. Él lo sabía y les decía: madruguen, madruguen. Una mañana llegó a eso de las 4 a.m. Desde que llegó sintió un olor bastante desagradable. Esa era otra de las cosas que se podían encontrar allí: animales muertos, vísceras de animales, fetos de niños abortados, cadáveres. Esto último fue precisamente lo que encontró Rogelio. Era el cadáver de un hombre. Lo extraño no es que hubiera allí un cadáver. Lo más difícil de entender es que estuviera casi en descomposición. Rogelio iba todos los días allí y sabía que ese cadáver no estaba el día anterior. ¿Quién pudo llevarlo allí, ya en ese estado? Fue a un teléfono público y llamó al encargado de las basuras. Este debía ir a la oficina y de ahí llamar a la policía. Este era el conducto regular. Siempre se hacía así cuando había alguna anomalía. Todo se llevó con rigurosidad. La policía se encargó de investigar y de interrogar a Rogelio, pero este nada sabía. Solo había encontrado el cadáver. El cuerpo no tenía ningún rasgo para identificarlo, ni alguna identificación, ni un reloj, nada. Llevaba unos 10 días de muerto según la policía. Su descomposición era acelerada, porque al parecer estuvo en un lugar bastante caliente esos días. No tenía golpes ni nada que dijera que había sido asesinado, pero los informes forenses decían que fue envenenado. El cadáver fue llevado a la morgue. En poco tendría que ser enterrado como NN. Por su estado de descomposición, la policía no tenía ni una sola pista. Por el estado del cuerpo tampoco se pudo sacar una foto donde se pudiera mostrar los rasgos del hombre. Rogelio se fue a casa feliz por el deber cumplido. En casa debían dormir todos en 2 habitaciones. La relación de pareja era bastante difícil. Esa noche Rogelio se fue a dormir temprano. La esposa y los hijos seguían en sus cosas. Cuando Rogelio despertó gritando que alguien estaba allí con él, la esposa corrió. Este le dijo que primero la habitación se había llenado de un olor fétido y después había visto un hombre parado al lado de su cama. En un principio, él pensó que era un ladrón, pero allí no había que robar. Pero por el olor, él sabía quién estaba allí. Era el muerto del basurero. Rogelio no había dicho nada de esto en su casa. No quería preocupar a su esposa y a sus niños. Pensó que tal vez había sido la impresión de encontrar un cadáver la que lo había hecho despertar así. Pero pasada la medianoche, pasó exactamente lo mismo. Primero ese olor nauseabundo que se metía por sus narices y amenazaba con ahogarlo. Al despertar la presencia de ese hombre al lado de su cama, presencia que solo duraba una fracción de segundo, pero el olor seguía impregnando la habitación. 3 veces más despertó aquella noche, siempre lo mismo. Con cada aparición el olor era mucho más fuerte y la presencia duraba más tiempo. En ningún momento quiso despertar a su esposa y los niños. Al parecer, estos no sentían nada. Como siempre, muy temprano salió para el basurero. Desde que se tomó su café solo en la cocina, sintió algo o alguien que observaba. Él sabía que estaba solo, pero aquella sensación estaba ahí. Ese día trabajó mal. Pocas cosas de valor pudo encontrar. Más aún que eso que sentía, estuvo todo el día con él. Como siempre en la noche, fue el primero en acostarse, pero pronto se despertó. Ahora no solo fue el olor, un frío llenó el pequeño cuarto, un frío inusual, un frío de muerte, pensó. Abrió los ojos y quiso levantarse, pero no podía pararse de la cama. Aquello lo miraba con fijación. Era algo atemorizante. Era el cadáver del basurero, pero su mirada era triste. Su mirada, a pesar de sus ojos ya muertos, era penetrante. La habitación se fue llenando más de ese olor. Un olor tan fuerte que Rogelio pensó que había llegado a su fin. Pensó para sí: no te preocupes, diré la verdad. Rogelio creyó que lo había pensado, pero la realidad es que lo gritó como un loco. La esposa llegó apresurada y con ella los niños. Rogelio se paró de la cama y antes de dar alguna explicación, dijo que pasaría donde la vecina a hacer una llamada a la policía. Ellos no tenían el servicio de teléfono. Llamó al comando de policía y dijo que quería entregar algo.
Dos policías fueron a casa de Rogelio. Este les entregó una argolla de matrimonio. Dijo que la había encontrado en el cadáver del basurero. Pensó en quedarse con ella. Ya el muerto no la necesitaría, pero este parecía haber venido a reclamarla. La policía revisó la argolla. Esta estaba marcada con el nombre y apellido de ambos esposos. Era la pista que necesitaba la policía. Buscaron ambos nombres en el directorio telefónico y dieron con la residencia del muerto. Era una pareja sin hijos. La esposa dijo que su esposo llevaba varios días desaparecido. No había querido poner la denuncia porque creía que podía estar donde unos amigos a las afueras de la ciudad. Una respuesta bastante incoherente para la policía. Estos dieron varias vueltas por la casa, buscaban alguna pista, pero no podían saber qué. Cuando entraron a la habitación de la pareja, algo no encajaba. Uno de los policías lo notó, pero no sabía el qué. Estuvo ahí un rato, hasta que cayó en cuenta que era. El tapete de la habitación era nuevo, todo lo demás en casa era viejo. El policía le comentó esto a sus compañeros y aunque era muy extraño, no era una prueba de nada. Uno de esos fue hasta el basurero municipal y le preguntó a Rogelio dónde había encontrado el cadáver. Una mentira más o algo que había omitido. El tapete estaba en casa de Rogelio. La esposa lo había lavado muy bien y estaba en su sala. El cadáver estaba envuelto en el mismo, así que el policía le dijo a la mujer que debía ser interrogada en la estación de policía. Era sospechosa de homicidio. Era una mujer mayor. No se necesitó de mucho para que confesara. Su esposo salía con una mujer mucho más joven que ella. Al descubrirlo, decidió envenenarlo, así que lo envolvió en el tapete de la habitación y lo dejó bajo la cama. Como no sabía qué hacer, lo dejó allí, pero muy pronto empezó a oler mal, así que le pagó un joven para que llevara el tapete al basurero. Este era un poco oído y no haría preguntas. Lo de la argolla de matrimonio fue algo de lo que no se percató. La muerte de mi padre, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Alberto tenía 16 años. Era un joven problema, como diríamos hoy en día. Rebelde con sus padres, ya gustaba de la noche. Se sentía orgulloso de haber probado la marihuana y tomar cerveza. Su madre no podía manejarlo y el padre era un hombre enfermo que ya no tenía fuerzas de nada. Desde el viernes se desaparecía y volvía al amanecer del lunes. Su madre trabajaba en lo que resultara para darle todo a él y al esposo, pero esto no le importaba a Alberto. Discutía con la madre porque ésta no le daba dinero para gastar. Este no trabajaba ni estudiaba. Un viernes en la noche, como de costumbre, iba a buscar qué hacer. A unos metros de salir de su casa había que pasar por el frente del cementerio. Este no le prestaba mucha atención al lugar, ni miedo ni curiosidad le daba el cementerio, pero esa noche vio algo que lo dejó perplejo. Vio a su padre caminando a un lado de la pared del cementerio. Él sabía que su padre no se podía mover, o al menos eso decía. Pensó que tal vez su padre lo estaba engañando a él y a su madre, así que renegando, por lo bajo lo siguió. Lo que vio lo dejó más perplejo aún. Su padre entró al cementerio, pero no hizo por la puerta, o de una manera relativamente convencional. Simplemente atravesó una pared. Antes de traspasarla, miró a su hijo. En sus ojos había una tristeza que no se podía definir. Alberto, al verlo a los ojos, sintió un terror inexplicable. Sus huesos empezaron a fallarle. Un temblor en todo el cuerpo lo hizo caer de rodillas. No podía moverse. Su padre había desaparecido entre la pared, pero él quedó allí, como una estatua y con un pánico que no lo dejaba mover. Unos minutos después volvió en sí y pudo moverse. Corrió a casa. Lo visto en las afueras del cementerio lo tenía trastornado. Al llegar a casa el terror fue mayor. Su padre había muerto, al parecer mucho antes de él salir a la calle, solo que no se había percatado de su muerte. Fue y miró el cadáver de su padre. No quería mirarlo, pero se quería cerciorar que era el mismo que había visto entrar al cementerio. No solo lo era, sino que tenía el mismo vestido. Corrió a su habitación y se metió entre las cobijas. Un frío inusual cubría todo su cuerpo. La madre fue la encargada de todos los trámites del entierro.
Alberto no quiso estar en ninguno de los preparativos, ni siquiera fue al cementerio. Familiares y amigos lo veían con cierto recelo, decían que hacía parte de su rebeldía y que era un mal hijo, pero la realidad era otra. Alberto a partir de aquel día veía a su padre en sueños y estando despierto en cualquier momento. No se veía terrorífico, en su cara solo se notaba tristeza, pero era alguien que se sabe que está muerto. Es la experiencia más terrorífica que se pueda vivir. Alberto no salía de casa, pero tampoco contaba a nadie lo sucedido. Una tarde le preguntó a su madre dónde había quedado el cuerpo de su padre. La madre, aunque sorprendida, le dio las indicaciones del pabellón y la tumba. Alberto fue allí antes de que cerraran el cementerio. No sabía qué, pero quería que su padre lo dejara en paz. Después de un buen rato se sintió estúpido al estar ahí parado tanto tiempo, así que fue a volver a la casa cuando se encontró a su padre de frente. Su padre, que ya estaba muerto, no entendía cuándo había pasado tanto tiempo. Ya había llegado la noche y el cementerio estaba cerrado y en penumbra. Ver a su padre de frente le dio un escalofrío que no podía controlar el temblor. Frente a él había un muerto. El padre solo lo miraba con esa tristeza. Él no podía moverse, él no podía hablar para pedir auxilio, auxilio que no sabía por qué, porque no estaba siendo atacado. Allí pasó un gran tiempo. Todo ese tiempo su padre estuvo ahí frente a él. A eso de la medianoche pudo moverse, corrió a casa, saltando uno de los muros del cementerio. Al saltar volvió su mirada atrás y su padre seguía ahí mirándolo, ahora acompañado de muchas más personas que lo miraban con igual tristeza. Desde aquel día, Alberto fue otro. Pronto empezó a trabajar y a estudiar en las noches. No permitió que su madre trabajara más. Todos decían que la muerte del padre lo había hecho reflexionar. La realidad es lo que vio. Solo muchos años después le contó a la madre esta historia. Ningún domingo dejó visitar la tumba de su padre hasta su propia muerte. La Tramacua, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. A Fabiola le mataron a su único hijo. Se dijo que fue en una riña, pero la realidad es que Marcos, el hijo del hombre más poderoso de la región, el que más ganados y tierras tenía, lo mató por quedarse con la mujer que el hijo de Fabiola amaba. No solo él, 3 hombres más ayudaron a llevar tan macabro asesinato. Aunque todos sabían lo que había ocurrido, nadie se atrevía a enfrentar a esta familia. Otro crimen que quedaría impune. Pero Fabiola pensaba otra cosa. Fue a casa del padre de Marcos y le pidió hacer pagar a su hijo la muerte del de ella, pero este no iba a permitir que una pobre mujer le dijera qué hacer, y menos en relación a su hijo. La hizo echar a las patadas y le aseguró que si la volvía a ver en sus propiedades, la mataría. Fabiola dijo algo que en ese momento nadie entendió. El día que vuelva, nadie podrá detenerme. Todos se rieron de la estupidez de aquella mujer. Muy pronto Fabiola desapareció. En secreto se decía que Marcos la había mandado a matar, pero como él sabía que no era así, mandó a vigilar la humilde casa donde ella vivía. La verdad es que Fabiola seguía allí, solo que venía poco a su casa. Se perdía semanas enteras en el gran bosque que quedaba en los alrededores. Marcos dejó de vigilarla. Simplemente dijo que se había vuelto loca por la pérdida de su hijo. Unos 3 años después, cuando ya nadie hablaba de la muerte del hijo de Fabiola, y mucho menos de ella, dicen que era viernes, pasaba las 3 de la tarde, el cielo se puso negro, amenazaba una gran tormenta y así fue. No solo tormenta, un huracán, un gran vendaval que arrasó con todo, cultivos y corrales de animales. El río se desbordó y se llevó todo a su paso. Las personas corrían tratando de salvar lo que más se pudiera. Por esto también muchas murieron. La casa de Marcos era la única que el huracán no afectaba. Era de material muy fino y estaba en un alto. Mientras el pueblo se debatía en la muerte y el horror, Marcos tomaba whisky con su padre. Hablaban que se perderían algunas cabezas de ganado que estaban en los lugares más bajos, pero eso era como quitarle un pelo a un gato.
Hablaban alegremente cuando una ráfaga de viento tumbó la puerta principal. Esta era de roble macizo. ¿Cómo podía ser derribada así? El viento entró en la sala. Un remolino tiró todo. La botella de whisky quedó a los pies de Marcos y su hijo. Ellos, al ver eso en la sala, quisieron correr a una de las habitaciones, pero el viento las cerró todas. Estaban a merced de la tempestad, una tempestad que, por extraño que parezca, estaba dentro de la casa. Algunos empleados que estaban dentro de la casa en otras habitaciones podían ver por algunas ventanas. Aseguraban que en un momento dado, en el remolino que había dentro de la casa, se formó la cara de Fabiola, su sonrisa malvada y sus ojos llenos de odio. Marcos y su padre también vieron aquello. Llenos de terror, corrieron lejos de la casa. Al día siguiente encontraron a Marcos ahogado en una pequeña charca, algo bastante improbable, mientras su padre no se sabe de qué huía, porque cayó en una zanja con tan mala fortuna que se partió el cuello. En su cara se veía una mueca de terror, como si hubiese visto la muerte frente a frente antes de morir. Después de este extraño y macabro suceso, todos empezaron a decir que había sido Fabiola quien se había vengado, más aún que aquello ocurrió exactamente en la fecha que se cumplían años de la muerte de su hijo. Fabiola simplemente desapareció por completo, dejando su casa y su pequeña parcela. Desde entonces dicen que se internó en el bosque. Todos esos años a aprender las artes más oscuras de la brujería, se había convertido en una de las más poderosas, solo para vengar a su hijo. Muchos leñadores aseguran que la ven en lo más profundo del bosque, pero en verdad parece loca. Habla con las plantas, con los árboles y los animales. Cada año vuelve aquella tormenta que arrasa con todo. Algunos dicen que es la Tramacua, una de las tormentas más devastadoras. Otros simplemente dicen que es Fabiola, recordándoles a todos la injusticia que se cometió con su hijo. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El Anillo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Despierto en la mitad de la noche. Mi cama se sacude como si fuera un terremoto. Despierto muerto de miedo, pero al abrir los ojos todo vuelve a la normalidad. Me siento en la cama pensando que tal vez fue una pesadilla. Voy a la cocina por un vaso de agua, con una sensación que me oprime el pecho. Quiero mentirme a mí mismo, diciéndome que fue un mal sueño, pero estoy seguro que lo vivido fue real. A esto se le suma que mientras voy a la cocina y aunque tengo todas las luces encendidas, siento algo o alguien que está ahí conmigo. Vuelvo a mi cama, pero sé que no podré dormir, y así fue. Esa noche la pasé en vela. Esa siguiente noche me dormí pronto, a pesar del temor que tenía de la noche anterior. Pudo más en mí el cansancio. Sería medianoche cuando vuelva a sentir esas sacudidas en mi cama. Despierto y me veo casi pegado al techo. La cama flota en el aire a más de 1 metro. Por Dios, grito como loco. Lo que estoy experimentando tiene que ser cosa del demonio. Cuando doy el grito, la cama cae de un solo golpe. Todo cruje. 2 tablas se quiebran por el impacto. Cuando me veo con la cama en el piso, intento levantarme. Voy a huir. Ahora no hay manera de engañarme. Aquello no fue una pesadilla. Todo lo vivido fue real. Pero al querer huir, noto algo que antes no vi. Mi cama está cubierta por una especie de velo. Más que un velo, es una sombra espesa y densa. A los pies de mi cama, fundido entre esa sombra, veo la cara de un hombre. Un hombre que me mira con temeridad y odio. Me señala la mesa de noche. Desde que veo su dedo señalando, sé que me quiere mostrar. Es un anillo que compré en el centro de la ciudad. Es un anciano que vende cachivaches. Desde que lo vi, supe que era oro puro. Mi trabajo es ese, comprar oro. Le pregunté cuánto costaba y aunque él creyó que me pedía mucho, yo sabía que era una minucia para lo que podría costar esa joya.
No solo era ser oro, era su antigüedad, sus grabados. Decían que debía haberse hecho hacía muchos años. Lo compré con la advertencia que si era robado, yo mismo me encargaría de denunciarlo. El anciano se sonrió, me aseguró que el dueño ya no lo necesitaba y no podría venir a reclamarlo. No sé por qué, pero algo me decía que ese hombre terrorífico era el dueño de ese anillo y había venido a reclamar su pertenencia. Le señalé también el anillo, como dándole a entender que se lo podía llevar. Yo estaba muerto de pánico. Él me miró fijamente y, aunque suene más extraño aún, me habló, pero con una voz audible. Se comunicó conmigo a través de la mente. Solo me dijo: devuélvelo. Entendí que era el anciano que me lo había vendido. Le dije que así sería. A la mañana siguiente busqué al hombre de los cachivaches y le entregué su anillo. Protestó que no tenía el dinero para darme el reembolso. Le dije que se quedara con él. No quería saber nada de ese endemoniado anillo. El hombre quedó satisfecho, con los billetes en los bolsillos y el anillo en su mano. Vi cuando se midió el anillo en todos sus dedos, pero en ninguno le quedó bueno. Sus dedos eran demasiado flacos. Para mí fue un alivio. Mis noches volvieron a ser las mismas, un descanso y una paz que me hacía feliz. Un día cualquiera, entré a una cafetería y escucho al hombre que atiende a hablar con otro. Me cuenta la extraña muerte del hombre de los cachivaches, una puñalada certera en el corazón. Lo extraño fue que le arrancaron los 10 dedos de la mano, pero lo hicieron con algo caliente, como con un hierro a fuego vivo, una práctica que se usó hace cientos de años para quien robaba. La policía no tenía ningún indicio o pista. Pagué mi café y me fui. Sabía quién había venido por su anillo. Lo había recobrado de la manera más cruel y macabra. El Riviel, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se cree que este personaje fue un sacerdote que por ociosidad quemó un rosario. Otros dicen que lo hizo porque esto le daría la aceptación del demonio. La realidad es que el sacerdote se desapareció. Cuenta la leyenda que el mismo Dios lo castigó y lo hace vagar por el mundo. Es como una especie de judío errante que vaga por ríos asustando a las personas. Pescadores, mineros y bohemios. Siempre sale en las noches y da unos gritos espantosos, acompañados de una risa tan tenebrosa que asusta hasta el más valiente. Este les mueve las embarcaciones hasta hacerlos caer al agua. Se cree que busca ahogarlos. Salí con mi padre a las labores de pesca. Nosotros conocíamos perfectamente la leyenda del Riviel, así como lo narro. Solo era una leyenda. Nadie de mi familia o amigos había tenido un encuentro con dicho personaje. Era un domingo. Mi abuela nos pidió no salir a pescar. Era un día extraño, aseguró ella. Pero mi padre le dijo que había que subsistir. La pesca era nuestro sustento diario. Era de madrugada. Apenas los primeros rayos del sol se veían en la lejanía con nuestra canoa. Nos fuimos río arriba, buscando lugares espesos para tirar la atarraya. Habían días buenos y otros no tanto, pero ese día había sido pésimo. Mi padre no se podía explicar cómo era que no habíamos podido sacar ni un solo pez, solo maleza, ramas y rocas. Era algo frustrante. Subimos hasta el último recodo donde acostumbrábamos ir. Ahí nos comimos un bocadillo y emprendimos de regreso a casa. Ya era más de mediodía. Bueno, cabe aclarar que el río arriba llevamos la canoa jalada por una cuerda, mientras nosotros vamos por la orilla. Ya de regreso subimos en ella y dejamos que la corriente haga su trabajo. Todo aquel día iba mal, no solo la pesca, el cauce del río estaba bajo y cada momento nos atascábamos en algún tronco. Mi padre maldecía por nuestra mala estrella. Debía hacerle caso a mi madre, repetía a cada momento. Entre estas y otras nos sorprendió la noche sin llegar a casa. Faltaba poco. Nos quedaban 2 puntos de pesca donde tirábamos las redes. Al acercarnos al último punto,
Vimos cómo los peces saltaban en el agua. Era un hervidero de peces. Mi padre organizaba la atarraya, reía y decía que no todo estaba perdido. Allí libraríamos el día. Nos acercábamos con cautela para no asustar los peces. Lo primero fue una risa suave. Se escuchaba a la orilla del río. Mi padre, molesto, dijo que ese impertinente nos espantaría a los peces. La risa se hizo más fuerte y tenebrosa. Ya no era una simple risa, eran unas carcajadas que tronaban por todos lados. No podíamos ver de dónde venían, pero eran bastante aterradoras, como para dejar de preocuparnos por la pesca y sí por el origen de aquellas carcajadas. Lo vimos salir al lado de nuestra canoa. Era un hombre con su cara curtida por el sol. A simple vista, era un hombre común y corriente, pero sus ojos rojos no eran un color rojo normal, eran dos brasas ardientes. Al verlo dio un grito de terror. Mi padre, más sagaz, intentó dar un giro a la canoa y huir. Pero ese hombre nos dio un golpe en un costado y fuimos a caer al agua. No era esto un problema para personas como nosotros, enseñados al río, pero al caer este personaje empezó a dar carcajadas y gritos ensordecedores. El río se creció, se salía del cauce y amenazaba con ahogarnos. Como pudimos nos agarramos de la rama de un árbol. Allí pasamos cosa de 2 horas, hasta que el río volvió a la normalidad y las risas y gritos se fueron perdiendo en la lejanía y la oscuridad. Volvimos a casa sin un solo pez. Al contarle esto a la abuela, nos dijo que nos habíamos encontrado con el riviel. Nos debíamos sentir afortunados de estar vivos. Cuando aparece, siempre se cobra una o varias víctimas. Canal. Las brujas negras de Argentina. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari. Un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví. Resulta que al norte de Argentina, justo en la frontera con Bolivia, se encuentra una localidad en la provincia de Salta. Este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales, gracias a su clima tropical. Convergen muchas etnias o tribus asentadas en estas regiones, venidas del Amazonas desde tiempos remotos. Se establecieron comunidades primitivas que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamientos. También es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica. Sus pueblos étnicos, al estar en contacto directo con la naturaleza, tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo, de tal suerte que aquí cobran vida las historias extrañas leyendas acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores. Se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja no regresaron jamás, ya que ellas los han consumido vivos. Es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real, y ahora sé que no estoy loco. Vivo al norte de Argentina y el día 20 de enero del año 2019 trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de Aeropuerto de Santiago Capital. Allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera. Era una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana los perros estaban inquietos, como presintiendo al demonio, pues con su comportamiento me lo decían. Ladraban y aullaban aterrados, al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo. Al notar eso, salí a dar mi recorrido, tomé mi linterna, cuando de pronto, justo al fondo y en la oscuridad, vi una mujer vestida de negro. Esta me vio también y entró a una de las construcciones que yo resguardaba. Me asusté, pues pensé que posiblemente quisieran dañar el edificio, o peor aún, grafitearlo. La alumbré con mi linterna y le grité que saliera a esa área, que no tenía autorización de estar allí. Le pregunté que cómo diablos logró entrar y no recibí ninguna respuesta. Ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por la escalera justo al primer piso. Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí. Al subir por la oscura escalera me invadió un escalofrío mortal, al grado que hasta se me puso la piel de gallina al comprobar que ya no había nadie. Mi perro más fiel, que me acompañó, empezó a llorar y a la vez esconderse tras de mí, como diciéndome que no la siguiera. Noté que el perro estaba desquiciado
y al ver esa mueca de horror en su rostro comprendí que eso no era de este mundo, y entonces bajé tan rápido la escalera como pude, pero ya era tarde. De repente este demonio con alas y un rostro podrido y putrefacto, en forma de mujer, se me apareció de frente. Era una mezcla de algo no humano que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca había visto nada. El miedo me invadió por completo. Sus pies no tocaban el piso, su rostro estaba seco, no tenía ojos, entonces me paralicé. Estaba a punto de darme un paro cardíaco, ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme. Mi perro muy valiente olió mi muerte y me jalaba para que no la viera de frente. Y esta cosa no me tocara. Él no paraba de ladrar a pesar de estar al borde de la locura como yo. No le importaba y me seguía jalando. En ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara, que no quería seguir viendo eso. Casi sin aliento y con el corazón acelerado y a punto de morir de la impresión, mi perro comenzó a ladrar de nuevo, y cuando abrí mis ojos, esa bestia nocturna que emanó posiblemente del infierno, ya no estaba. Como pude, traté de salir de ese oscuro lugar, pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí, y no le estaba yendo nada bien. Cuando este salió disparado hacia la pared, no lo pensé más y corrí como pude, y el mismo miedo rodé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros. Me incorporé, y ya sin fuerzas y aliento llegué hasta el otro puesto de vigilancia, donde estaban dos policías que me vieron con una cara de asustado y me preguntaron qué pasó. Después de reponerme les conté de lo que vi, y allí uno de ellos me dijo que él también vio eso días atrás. Estuve en su puesto de supervisión hasta que amaneció. Ya no quise volver más al mismo trabajo. Todo me cambió la vida. No sé qué era esa cosa, porque anda allí asustando, y peor aún, apareciéndose a altas horas de la madrugada. Me cuentan, ese lugar era un monte, donde anteriormente hacían sus sacrificios las brujas y chupaban niños. Al día de hoy está comprobado que yo estaba cuidando en un lugar donde en fechas paganas, estas bestias se reunían a devorar niños y a beber su sangre, y esto continúa en fechas recientes. Dicen pobladores haber mirado a varias mujeres de cabello largo y cubiertas con ropas viejas hechas de fibras vegetales y pintadas de su cuerpo con líneas negras y blancas. Estas estaban gritando y bailando alrededor de una gran fogata, y junto con ellas había veladoras y cosas raras como hierbas y monos o animales sin tripas, sin sangre, ya muertos. De inmediato al ver la escena, comprendieron que eran reales brujas o curanderas. Sin embargo, algo no estaba bien. Una cosa les causaba escalofríos y un mal sentimiento. Decidieron entonces alejarse rápidamente de aquel lugar, y al dar media vuelta escucharon detrás de sí una risa chillona y burlona que se escuchaba con gran fervor, tanto que sintieron escalofríos. Entonces uno sintió una mano que lo tomaba firmemente del hombro, que lo hizo voltear. En cuanto lo hizo, se iluminó el rostro de lo que estaba detrás de él, y su cordura casi se quiebra del miedo al sentir una corriente eléctrica recorriendo de lado a lado, de cabeza a los pies. Lo que estaba junto a él era una cabeza de cerdo con pardo pelaje, o como los jabalí. El cuerpo era el de una mujer con rasgos grotescos e infrahumanos. También vio a lo lejos a unas enormes aves congregadas alrededor de algo. Eran caranchos, aves rapaces y carroñeras que al ver a los campesinos corrieron por el campo y levantaron el vuelo pesadamente. De pronto, se comenzó a escuchar quejidos de alguien que agonizaba, hasta que pudo darse cuenta que el bulto que estaban devorando esas bestias brujas era un ser humano. Apenas dieron unos pasos cuando notaron que detrás de ellos estaban las brujas viéndolos fijamente. Sus cabezas parecían ser de animales, de cerdos y pavos. Escuchaban detrás de sí las risas burlonas y chillantes de aquellas apariciones. A veces lejos, a veces cerca. Sus nervios estaban crispados a punto de la locura. Pidieron a Dios que se las llevara. Habían también caballos muertos, ya con cientos de moscas rodeándolos, y apestaban. Parecía que tenían días de muertos. Ya habían pasado varias horas. Sin saber qué hacer, decidieron esperar escondidos a la mañana siguiente.
Así pasaron las horas en medio de aquel horror. Por entre los árboles podían ver las luces de las veladoras, ir de un lado a otro, y a veces subían y bajaban. Escuchaban las risas chillantes y escalofriantes de las brujas a su alrededor. Oraban con fervor, esperando que en cualquier momento aquellas horripilantes apariciones los masacraran. Por fin llegó la luz del día y con ello su salvación. Durante el alba las brujas desaparecieron y se quedaron solos. Al pasar por un lado de los caballos, vieron con asco que tenían un aspecto putrefacto. Estaban llenos de gusanos y moscas. Parecía que les chuparon la sangre y se comieron parte de su carne. En esas zonas era común que hubiera brujas y mujeres malditas que se consagraban a Satanás, e interminables orgías de sacrificios y cosas indecibles. Esas mujeres iban tras de uno, pero en distinta forma parecían volar, y no tenían piernas ni ojos. En cambio tenían una cabeza de cerdo y trataban de alcanzarte. También se acercaban otras sombras que tomaban la forma de aves enormes. Las enias que vivieron en esos lugares saben del poder y la fuerza de estas brujas, del demonio e hijas de la naturaleza, pero también de la oscuridad y el horror que emanaba de ellas. Y difícilmente, al escuchar yo de estas, comprobé que esa noche estuve a punto de ser su cena, o peor aún, que me robaran mi alma. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. El diablo quiso llevarse a mi hija. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Kenia. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. Soy originaria de San Juan La Lana, Oaxaca, México, pero ahora yo vivo en la colonia México 86, de los cuartos en Naucalpan, Estado de México, y esa maldita bestia cegadora de vidas y sus múltiples ataques no cesaron. Mi experiencia con este ser es de angustia, de sentir desesperación, al grado que cuando despierto de madrugada siento que él me ve, que ha regresado de nuevo. Si tan solo viviera mi abuela Juanita, la bruja blanca, o Úrsula, la bruja pactada, él no atacaría de esta manera. Ya no puedo dormir como antes y ahora tengo actualmente 7 meses de embarazo de mi futuro segundo bebé. La tengo que proteger hasta su nacimiento. No quiero que nos pase lo que viví en Oaxaca cuando Belcebú reclamaba a mi primer hija, ni menos lo que pasó en Veracruz. Allí una señora conocida mía, que era bruja pactada, quien vivía en Córdoba, en el estado de Veracruz, con la cual conviví mucho cuando era también joven. Ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera, esto para lograr sus objetivos, así como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades, que también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad. Incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía su alma del cuerpo después de devorar su sangre. Prácticamente, a mi corta edad, el destino me ha cruzado en el camino de brujas, brujos, nahuales y hechiceros, así como chamanes, y el que no me aparta es del camino del mismo Lucifer, que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior. Pero gracias a Dios, ya sé cómo hacerle frente. Lo que recién escuché en mi colonia Naucalpan es de mi vecina, quien tiene una nena de 1 año y medio, y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama, y que siempre también a las 3 a.m. extrañamente la nena lloraba desesperada, solo que dormida, y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres, ésta se calmaba. Pero un día estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña, entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna. Y en cuanto esta bruja se vio descubierta, se volvió una bola de fuego, no sin antes chuparle su sangre dulce, y desapareció. Después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana, que ella sintió miedo, pues estaban solas, y se salió rápido y se fue con su mamá. Otra cosa que escuché fue de un chico que trabajaba con mi esposo.
Como son músicos, por lo regular trabajan de noche y esa vez en que llegaron de trabajar, el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos. Cuando entró todo apresurado, estaba todo pálido y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado, que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo, y esta no tenía ojos ni piernas, era como un tronco humano. También otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito, en las noches como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza, como queriendo entrar por arriba, a ella le daba mucho miedo y hasta que bautizó a su hijo dejó de pasar eso. En la casa donde vivimos, actualmente llevamos ya casi 4 años. Es una casa sola que rentamos. Vivo con mi nena de 5 años y mi esposo, como ya les comenté, es músico y trabaja más que nada por las noches. Y siempre que él está aquí, duermo súper bien. Pero cuando sale a trabajar, o como ahora que tuvo que salir a otro estado, no duermo casi nada. Y mi nena dice que tiene sueños extraños. Otra cosa que acabo de recordar es que cuando mi nena, quien tiene el don de la luz y platica con los muertos, tenía casi 3 años, dormíamos junto a un closet y se quedaba abierto un espacio. Entonces un día mi esposo se fue en la noche y me quedé con la nena ya en la madrugada. Escuché un ruido extraño, como un animal adentro de la casa y me desperté. Justo allí vi como alguien jaló a mi niña de la cama y fue a caer en medio del closet y comenzó a llorar. Para ese entonces ella ya hablaba y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos y un cuerpo horrible y estaba escondido en el closet. Como pude y armándome de valor lo cerré. Y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos, llena de polvo y cosas. Y mi hija dice que ahí dentro vive una señora que le pedía ayuda, pues que el maligno le quería arrebatar su alma. El día viernes a las 3 de la mañana me vino a visitar en mi patio un gato negro grande, gordo, al cual nunca había visto en mi vida. Y por más que lo asustaba, no se movía. Tenía los ojos y caras como de un humano. Hace también 1 año y medio me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar en una bolsa negra, el cual contenía fruta, dinero y animales muertos. Y en ese momento que salí, vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó. Al abrirla toqué trabajo y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos. Nos enfermamos y quedamos sin dinero. Por cualquier motivo, el mal quiere destruir a mi familia. Amigo Chemo San Juan, pues esto comenzó de nuevo hace ya 8 días exactos, cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar. La primera vez amanecí con 2 moretones en la pierna, como si me hubiese golpeado contra algo. Después a los 2 días en el vientre, donde se nota mucho mi embarazo. Tenía arañazos como 3 grandes de una garra y me causaba molestias y dolor. Con esto, desde que comenzó diariamente, me despierto justo a las 3:33 de la madrugada. Y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada hasta que no salga el sol o canten los gallos. Porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé que está a punto de nacer. Espero en Dios que con las 12 verdades del mundo, las pulseras de San Benito y el agua bendita, así como las protecciones que en este grupo me enseñaron, pueda yo proteger a mi familia y que la paz regrese a mi hogar. Mil gracias. Recuerda visitar el espacio de mi amigo, el oficial Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su página y canal de YouTube. El campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Elena Coronado. Ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz y era tal su necesidad por hacerlo que no medía el peligro y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Ese día la noción del tiempo le ganó. Todos sus amigos de él se despidieron y este buen campesino continuó trabajando un poco más hasta que por lo oscuro de la noche ya no veía ni sus manos. Fue allí que detuvo su trabajo. Como pudo se apresuró, tomó el machete, su morral y salió a toda prisa, pero ese era un camino muy accidentado, de enormes barrancas, valles, cuevas y piedras que le imposibilitaban avanzar.
Esto que les cuento pasó en un pueblo llamado Escobedo, justo en el estado de Querétaro, en México, hace 35 años, y le sucedió a mi suegro. Un gran campesino de 1,80 m de altura, 90 kilogramos de peso. De hecho, él era un gran hombre fuerte, responsable, además de muy trabajador. Pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles que al día de hoy los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó. Aquella vez más y más se hacía tarde. El camino estaba difícil para él. A pesar de que era experto, parecía que el bosque cobraba vida y lo quisiera perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo e iluminaron su paso, y cuando reaccionó, ya estaba justo al filo de un profundo pozo. Apenas y lo alcanzó a mirar de reojo. Esas extrañas luces estaban zigzagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran raras y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas. Estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él. El pobre suegro comenzó a tener miedo, pero ya era tarde, pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies y en unos segundos lo elevaron por los cielos a considerable altura. Cuando las tuvo de cerca, notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangre. En su metamorfosis de bolas de lumbre, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales, y él estaba destinado a correr esta misma suerte. A pesar de que don Tomás era un peso considerable, esta bruja que lo capturó para nada lo soltaba, y con sus garras más y más lo aprisionaba, y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir. Resulta que increíblemente, quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban, pues lo lastimaron considerablemente, y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaban por dejarse morir, mi suegro Tomás lanzó su último suspiro, forcejeó con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave, y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo. De allí lo perdieron de vista estas bestias, ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció. Como faltaba poco para el amanecer, ya no lo siguieron buscando esas aberrantes brujas. Por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena. Como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa, los familiares muy asustados salimos en su búsqueda, y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados hasta que pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes en esa parte del cerro, hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca y se dieron cuenta que era el señor Tomás, quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo, y este ya había perdido completamente la razón, pues decía incoherencias. Como pudieron lo sacaron del profundo pozo y comenzó a relatarle su historia de que 4 brujas se lo quisieron comer, y este las golpeó ferozmente para luchar por su vida, hasta que las venció y se estrelló en unas piedras, pero gracias a Dios no murió. Lo llevamos inmediatamente al médico y este nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza y por una gran impresión de algo que le quitó el habla y lo sugestionó. A raíz de eso sufrió la pérdida de la razón. Ella jamás volvió a ser el mismo y nunca dejó de exclamar que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas que le querían succionar el alma y la sangre en los cerros de Querétaro. Su familia, así como su esposa e hijos, perdió el interés por él. Ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico y de allí se fue a vivir a las calles de la Ciudad de México. Yo hablé con mi esposo, pero este decía que era una carga para todos. Quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee, que no es común en un ser humano de su condición. Dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano al encomendarse a Dios y a luchar por su vida el día que las brujas casi lo devoran. Él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad, pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía, pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano,
Como pago recibe alimentos, ropa o a veces dinero. Su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche en que estos demonios lo quisieron destrozar. Y ahora solo esperamos en Dios. Algún día su familia tenga noticias de él. Y si te lo topas, ayúdalo por favor. Y comprende que él no quiso estar así. Hemos llegado al final de este episodio. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo del canal para que sea narrada en este espacio. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.